Según el testeo que hicimos del grupo, en estos días surge como cosa personal búsquedas de un estado de abundancia, desde una carencia. Es decir, cuando uno está pasando por una carencia, lo que trata de buscar es el efecto contrario. En este caso, nos referimos a la abundancia. ¿Y qué es la abundancia? Para nosotros la abundancia es un estado de la conciencia. Una conciencia abundante es una conciencia que vibra en un nivel de integración donde, por simple vibración, atrae a un universo abundante. Y cuando hablo de abundancia, hablo no solamente el elemento dinero o la abundancia material, sino que la abundancia es un estado de completud, un estado de conciencia integrada. La abundancia se refiere a vínculos amorosos que nos rodean. La abundancia significa vivir una vida donde fluye la vida, donde no estamos arrastrando la vida ni empujando la situación, sino que fluimos en ella. Abundancia es estar en un estado de creatividad profunda, se llama creatividad fundamental cuando surge del momento presente. Abundancia es estar en un estado de plenitud sin que no exista ningún elemento externo que provoque ese estado, es un estado per se. Abundancia es entrega, abundancia es conexión con lo divino y reconocer aquello divino que somos. Abundancia es vivir en un estado de non-mente. Es el camino que propone la vida para todo el ser humano, que puede desprenderse de las memorias y de los significados pequeños del ego que hemos recibido desde la niñez. ¿Y de qué depende esa abundancia? Mucha gente, al no comprender cómo funcionan las leyes del universo, inmediatamente lo pone en el afuera, a un sistema económico que no aporta, a una profesión que no es remunerada como debe ser, a un montón de situaciones que creemos que conspiran con nuestra propia abundancia, es decir, un estado de solidez económica, emocional, mental y espiritual. Entonces nos vamos alejando cada vez más del epicentro de la abundancia que surge dentro de nuestro psiquismo. Aquellas creencias limitantes que van forjando una realidad realmente austera. Aquellos principios que hemos grabado de niños, que el dinero no hace la felicidad, por ejemplo, que los ricos no van al cielo, que más vale pobre que millonario. La pobreza es una virtud, cosa que para nosotros es una enorme mentira, porque la pobreza no es ninguna virtud, porque le achacan a la abundancia o al dinero un adjetivo absolutamente erróneo. ¿Cuál es el problema del dinero? El dinero es una energía sagrada que no es ni buena ni mala. Es ¿qué hacemos con el dinero? Es un problema absolutamente personal. Cuando vos te apegás al dinero, estás entrando en una disfunción de la abundancia. Cuando vos no tenés ningún apego con el dinero, no hay ningún problema. ¿Cómo se mide el apego en una persona? Cuando pierde algo y no se le borra la alegría ni la sonrisa. Eso es desapego. Entonces, el problema del dinero, de tener dinero y poder ser rico en dinero, no es el problema. El problema radica en la abundancia y el apego que tenemos a las cosas. Cuando vos podés tener infinidad de cosas y no estar apegado a nada, te da lo mismo tenerlo o no tenerlo. No te hiere el día que perdés algo, en absoluto, porque no estás apegado.
Entonces el problema es el apego, no el dinero que tengo. Entonces esas falsas creencias que tenemos, esos falsos estigmas que de niño nos grabaron en la mente, como aquel paradigma, recuerdan, hay que ahorrar para el día de mañana. Todos lo recordamos, hay que ahorrar. En el momento que uno ahorra, en el momento que uno contrae, en el momento que uno acapara, inmediatamente sale de la ley de la abundancia, porque no confía. Entonces está guardando abajo del colchón. Entonces aparece dentro del chamanismo un arquetipo, un personaje muy gracioso, que es como un espíritu burlón, que es el arquetipo del ladrón, muchas veces representado en todos los cuentos a través de un zorro, la astucia, un cuervo, un coyote, que viene a quitarte aquello que tenés cuando sucede, para mostrarte el apego que tenés sobre las cosas. Siempre aparece ese arquetipo simplemente para mostrarte qué apego que tenías con esta cosa o con aquella cosa, ¿no? Eso se refiere en todos los cuentos, aparece siempre estas figuras arquetípicas como un zorro, como un cuervo, o como un coyote, que son personajes muy inteligentes y muy ávidos por sacarte algo. Y cuando te lo saca y vos sufrís, te está mostrando el apego que vos tenías. Uno mismo genera en el apego una circunstancia adversa para enseñarte el camino del desapego. Entonces, si decimos que la conciencia puede ser abundante o la conciencia puede vibrar en la escasez, ¿de qué depende eso? De las creencias que nosotros tenemos, de aquello que de niño hemos grabado en nuestra mente, y vamos creando un montón de cúmulos de energía que en la medida que vamos creyendo en eso, como se van disparando en forma automática, nuestro paradigma va conformando una visión de la vida de escasez. Y siempre estamos transitando el me va a faltar, el no voy a llegar. Y ahí empiezan a crear la realidad esos factores que han sido instalados en nuestra mente, y empezamos a ver una realidad que estamos creando todo el tiempo a partir de esos conceptos que creemos que son la realidad. Realmente son potenciales que se van disparando por no estar en alerta, por no saber cómo operan, van impregnando un campo que nos rodea, se llama el campo cuántico, la inteligencia no circunscripta, que es un nivel de realidad muy básico en la creación, donde surgen todas las fuerzas de la vida, de este mundo material. Y en ese campo tan profundo y tan básico y tan elemental de la naturaleza, todo existe simultáneamente como un potencial, como una posibilidad. Existe la riqueza y existe la pobreza. Existe el amor y existe el miedo. Existe la ternura, la dulzura, el odio y el rencor, la enfermedad y la salud. Todo existe en ese mundo básico como un potencial. Cuando nosotros comenzamos a disparar en nuestra realidad una creencia de carencia, tiene el poder de llegar a tocar el nivel más fundamental de la existencia, y desde ese plano subliminal comienza a surgir una energía que coordina en el nivel cuántico, que es el segundo nivel de la creación, el mundo cuántico, el mundo del átomo. Empiezan a crear circunstancias a través de un proceso de sincronía, y ese proceso de sincronía empieza a armar circunstancias acordes a esa creencia, para cuando eso está ya dinamizado con la energía de mi creencia, surge al mundo de la tercera dimensión, al mundo de la cotidianidad donde vivimos,
y se realiza la circunstancia para que aquello que yo creía se manifieste en este plano. Es decir, si yo creo que me va a faltar el dinero, que no voy a llegar a fin de mes, que no voy a poder pagar este crédito, estoy creando esa circunstancia y van a ver cómo nosotros mismos, con ese patrón de creencia, empezamos a crear la circunstancia donde el flujo de la abundancia lo empezamos a frenar. Esa creencia que el dinero es negativo, esa creencia que no hace la necesidad, cuando nosotros en el estado de conciencia, que es ese pequeño 5% que participa en nuestro libre albedrío, empezamos a decir, bueno, voy a poner un negocio o voy a generar tal y cual dinero para que poder superar este problema de pobreza que tengo, de escasez que tengo, y empiezo a crear un nivel de riqueza tal, y me estoy acercando a ese nivel a través de un negocio que empieza a salir, que empieza a madurar y que empieza a dar su fruto, y voy llegando a ese nivel que yo creo que va a estar muy apto para salir de una circunstancia difícil. Inmediatamente en nuestro proceso psíquico subconsciente empieza a generar una alerta, donde me estoy acercando a una zona de peligro, porque voy a empezar a recibir dinero, y yo tengo grabado que el dinero no hace la felicidad, que el dinero te va a desviar, que no soy lo suficientemente bueno, que es bueno la pobreza, y el estado de pobreza te va a defender de la riqueza. Todo ese cúmulo de pensamientos, cuando me estoy acercando a la riqueza, llámele negocio, circunstancia, evento, un crédito o algo, inmediatamente esa luz de alarma que surge, que me estoy acercando a una zona peligrosa, genera un movimiento sincrónico para abortar precisamente esa circunstancia. Proyectamos todo ese negocio, toda esa abundancia que vamos a tener, pero no recordamos que tenemos una impronta histórica con un componente mental que te va a decir, ojo, cuando te acerques a ese nivel de riqueza, eso es peligroso, te va a ir mal, te va a pasar esto, lo otro. Crea toda una circunstancia de bloqueo para que no lo logres. ¿Por qué? Porque en la creencia que tenemos de niño, acercarnos a un proceso de riqueza es malo. Entonces el mismo núcleo cree que nos va a salvar, cree que nos va a evitar ese choque, ese contacto con la riqueza, y se disparan mecanismos subconscientes que operan en el campo unificado de todas las leyes, ejecutando una de las circunstancias, como todo estaba en forma simultánea, una de ellas, que es la escasez, vuelve otra vez a impregnar el campo cuántico, el potencial de la escasez, y se arma sincrónicamente el proceso dinámico que ordena las cosas para que en esta realidad de la tercera dimensión nos pasen circunstancias adversas, para que ese negocio se caiga, el crédito no sale, el amigo que te iba a dar el dinero partió, etcétera, etcétera, etcétera. Dense cuenta que tenemos internamente un bloqueador de la riqueza por creer y pensar subconscientemente que ser rico o ser abundante es malo. ¿Pueden ver eso? Esto es ciencia pura, cómo opera el campo unificado de todas las leyes. Es un campo de potencial donde todo existe simultáneamente. En el amor lo mismo. Exacto. Me pasa lo mismo con un vínculo, con el amor, con un hecho, aquella circunstancia en la cual yo creo y le doy potencial con mi creencia, que simplemente es una idea grabada que tengo, es capaz de ir hasta la profundidad del campo unificado y rescatar esa circunstancia y traerla a mi vida. La estoy creando todo el tiempo yo. Entonces el problema de la abundancia no es un problema de que el país ande mal o más o menos. No es la escasez planetaria, es una creencia simplemente de la escasez planetaria. Porque realmente hay una riqueza increíble que está ahí esperando que la rescatemos. Es como un cofre de riqueza
inigualable, inagotable, pero no somos capaces de llegar a ese cofre. ¿Por qué? Porque tenemos creencias de que eso es malo. Es decir, tenemos un cofre lleno de oro, estamos sentados arriba de él y no nos damos cuenta por una creencia. ¿Ven que es increíble esto cómo funciona? Bueno, si realmente comienzo a darme cuenta cómo operan las leyes del campo unificado, o de la matriz divina, como lo llaman otros maestros, y tengo que empezar a ver cuál es el idioma que entiende el campo. ¿Cómo me refiero? ¿Cómo voy a ese idioma? Escuchen esto. Nos han enseñado históricamente, pide y se os dará, nos dijeron. Pide y se os dará. Entonces hemos recibido creencias religiosas de lo que es la plegaria y la oración peticional. Pedir. Y empezamos a orar y pedir. Padre, necesito salud. Padre, dame salud. Padre, dame abundancia. Padre, dame paz. Dame alegría. ¿Qué es lo que estoy impregnando en el campo unificado? ¿Qué es lo que estoy tocando allá abajo en el campo unificado? Que no lo tengo. No tengo ni paz, ni tengo alegría, ni tengo abundancia, ni tengo salud, ni tengo vínculo. Y todo eso, el campo unificado lo empieza a reflejar. La carencia. O sea, que en el pedir está ya la negatividad. Obvio. Es una trampa. Es una trampa muy vieja. Dame salud. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Que no la tengo. Y el campo unificado devuelve lo que vos estás Dame un amor. Orando. Dame un amor. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Que lo que llega es no lo tengo. No tengo salud. El campo unificado es un gigantesco espejo que refleja aquello que estoy sintiendo, sintonizando. Entonces, ¿cuál es el idioma que entiende y que comprende ese campo unificado? Inteligencia no circunscripta. El campo de todas las leyes. El espacio más fundamental de la existencia. Es un idioma vibracional, no lingüístico, sino senestésico. Quiere decir que cuando me dirijo al campo unificado, tengo que unir 3 factores: pensamiento, emoción y sentimiento. Pensamiento, emoción y sentimiento. El pensamiento tiene acción directriz sobre mi deseo profundo. Dirige y coordina el deseo, es decir, salud, abundancia de dinero, de lo que fuere. El pensamiento ordena y le pone una dirección al campo. Segundo, ese pensamiento que le dio dirección a mi deseo va acompañado por una emoción que surge del chakra de Manipura, del chakra del ombligo. La emoción le da la fuerza al pensamiento. Y cuando el pensamiento dirige mi deseo profundo, acompañado de esa emoción que es una sustancia energética que le da fuerza, se abre el chakra de Anahata, el chakra cardíaco, generando un sentimiento. El pensamiento, la emoción y el sentimiento se dirigen al campo unificado y realmente modifica el patrón, trayendo aquella cosa que yo estoy deseando, pero en el presente, como si ya la tuviera.
Yo ayer les comentaba que ante la circunstancia que no vivo en abundancia, mi cuerpo, mi mente y mi cerebro se adelantan a la circunstancia. ¿Cómo me adelanto a la circunstancia? Aún no vivo la abundancia, porque aún no la tengo, aún vivo en la carencia. Esa es mi realidad, porque la he creado. Pero cuando empiezo a pensar cómo sería vivir abundantemente, cambiar el pensamiento. ¿cómo sería? Salir de donde estoy, empezar a pensar en positivo. No es solamente pensar en positivo. El pensamiento en positivo solamente no me alcanza, solamente el pensar en positivo, porque tengo atrás una historia de negación. Acordate cuando yo les decía ayer en la otra clase, bueno, ahora cambio, ahora pienso en positivo, ahora voy a dar mi paso, y a las 2 horas comienza la adicción a la carencia, a sabotearme ese pensamiento positivo. El pensamiento dirige mi deseo profundo. Y no solamente me quedo en el pensamiento, sino la emoción que lo coadyuva a darle fuerza y crea un sentimiento. Empiezo a sentir, no solo a pensar, sino a sentir y a vivir cómo sería vivir en abundancia. Y empiezo a crear mi realidad química interna, como un ejercicio, cómo sería un hombre abundante, cómo viviría un hombre en plena abundancia, donde ya no me preocupa más el dinero. ¿Por qué no me preocupa más el dinero? Porque entra totalmente por todos los rincones de mi vida. Porque la abundancia es la expresión de mi estado de conciencia, porque estoy unificado con la abundancia del universo y no tengo segmentos internos. Confío abundantemente, y estoy creando abundancia en mi vida todo el tiempo. Creo las circunstancias para que ese mundo de la abundancia me visite todo el tiempo. ¿Y cómo lo creo? Siempre en presente. Porque el campo unificado de todas las leyes opera en presente. No opera ni en el pasado ni en el futuro. Porque cuando yo digo, ¿cómo me gustaría ser un hombre rico? ¿Dónde lo puse? En el pasado, No, en el futuro. En el futuro. Me gustaría. Me gustaría. El campo unificado no opera en el futuro. Solo opera en este presente, en el de aquí y ahora. Por eso es muy importante, cuando les digo, tienen que sentir cómo vive una persona abundantemente. ¿Cómo sería la química que te adorna el estado de abundancia? Donde no hay preocupación en el día de mañana de tener que pagar esto o aquello, porque está la confianza en la ley de atracción que la estamos atrayendo todo el tiempo. Entonces, cuando uno no conoce cómo funcionan las leyes, entra en la trampa, entra en la carencia y le es muy difícil salir de ahí. Porque lo va creando, lo va creyendo y cada vez que lo crea, lo va afirmando. Viste que la vida es un esfuerzo, viste que la vida es carente, viste que me va a ser difícil, no voy a poder comprar aquello porque es caro, porque tengo una distorsión con el dinero histórica que realmente se está manifestando en mi vida en un estado de profunda carencia, de profunda fragilidad. Y esa fragilidad se va reactivando en la medida que más carencia llega a mi vida y voy dándome cuenta, viste que la vida es carente.